Bienvenidos. Este es el primer episodio de un tutorial, un curso en el que voy a tratar de que juntos podamos escribir un nuevo Bitcoin desde cero. El título del curso se llama Bitcoin Cash, Node from Scratch. A partir de ahora me podré estar refiriendo, o sea, cuando me refiere tanto a Bitcoin como a Bitcoin Cash o a BCH, voy a estar hablando de lo mismo, un nuevo Bitcoin y los desarrolladores Bitcoin Cash o la comunidad de Bitcoin Cash creemos que es el protocolo que respeta el diseño original de Bitcoin desarrollado por Satoshi Nakamoto, así que de ahora más me voy a estar refiriendo a lo mismo. La idea es, en este curso, empezar paso a paso a escribir un nodo. Un nodo es el software que ese software es la infraestructura básica de la red. Es lo que permite que las transacciones se divulguen o se retransmitan por la red. Estas transacciones sean tomadas por los mineros, que son un agente fundamental del protocolo. Los mineros hagan el trabajo que tienen que hacer y generen bloques y, y con ello reciban su recompensa y emitan nuevas monedas y den estabilidad en la red. Todo eso es lo que hace básicamente un nodo. Es el software que permite que Bitcoin exista. Y es lo que vamos a empezar a escribir. Requisitos para empezar este curso, si bien algunas cosas las vamos a ir aprendiendo, es que tengan un conocimiento básico de cómo funciona Bitcoin. En este curso quizás no vamos a explicar el concepto de Proof of Work, o quizás sí, veremos. Eh, y, y que entiendan conceptos de programación. Lo que vamos a estar usando aquí es el lenguaje C++20 y una serie de tooling necesarios para poder compilar y administrar proyectos escritos en C++. El C++ es un lenguaje que tiene varios estándares. El último es el C++. El último, sí, lanzado es C++20, que fue lanzado en el año 2020, y el próximo será en el año 2023, así que vamos a usar eh, el último estándar que fue lanzado hace ya 2 años, así que ya está, se puede considerar estable para ser usado. Vamos a usar otros toolings que veremos a continuación, pero a ver si podemos ponernos manos a la obra primero. Vamos a clonar este repositorio que está vacío, en principio. Y vamos a abrir el contenido de la carpeta con Visual Studio Code, que es el editor que, que uso que voy a estar usando para este curso. Solamente tiene dos archivos, un archivo de licencia y un README. El resto lo vamos a ir construyendo desde cero. Entonces, dijimos C++20, CMake Conan. En realidad solamente dijimos C++20, pero esto vamos a verlo ahora. Para ver C++20, esta es una buena página. Si quieren ver los distintos lenguajes, los distintos estándares de C++,
eh, qué features tienen y qué compiladores implementan esos features. Esta es una excelente página. Bueno, cppreference.com es una excelente página para cualquier cosa relacionada con C++ que ustedes quieran aprender. Creo que es la mejor referencia manual. En este caso estamos viendo C++ 23. Vamos a ir para abajo hasta el próximo, que es C++ 20. Estos son todos los features y estos son los compiladores, los distintos compiladores que existen. SC, CLang o Clang, MSVC, que es el de Microsoft, en Visual Studio. Apple Clang es la versión Clang de Apple, que es los que tienen Mac, es el compilador por defecto, y aquí otros compiladores ya no muy populares. Los primeros cuatro son, se puede decir, los más populares hoy en día. GCC es el compilador del proyecto GNU, y ese que vamos a estar usando acá, si bien va a ser cross-platform en el curso, vamos a usar GCC versión 12. Pero la idea es que el código sea cross-platform, o sea, cualquier compilador que soporte las características de C++ 20 pueda ser usado. Y entonces también dijimos CMake. Vamos a ver qué es CMake. CMake es una tool que permite configurar y buildear o compilar proyectos de forma multiplataforma o cross-platform, o de forma portable. Vamos a ver por qué. Anteriormente, antes de CMake, básicamente había dos mundos, el mundo Windows y el mundo Unix. Estamos hablando de los 90. El mundo Windows, la principal herramienta que teníamos en el mundo Windows era Visual Studio, y no estoy hablando de Visual Studio Code, que es lo que estoy usando aquí, que es básicamente un editor de texto simple multilingüaje, sino Visual Studio era un IDE que tenía soportaba algunos lenguajes de programación, C y C++ entre ellos, y, y por ende tenía varios compiladores eh, incluidos en este paquete. Visual Studio era un gran paquete. Eh, Uno de esos compiladores era MSVC, que es Microsoft, MS de Microsoft Visual C++, que es el compilador C++. Visual Studio hace uso de compilador C++. Los proyectos generados con Visual Studio tienen un formato que solamente funcionan en Windows. A su vez, en el mundo Unix o Linux se usaban y se siguen usando los archivos Makefile, que quizá lo conocen con el comando make. El comando make lee básicamente un archivo Makefile. Un archivo Makefile es una forma de escribir cómo buildear, cómo compilar un proyecto C o C++. Entonces teníamos dos mundos diferentes, y CMake es la propuesta que ya tiene algunos años, tendrá más de 20 seguro, 20, 30 años. Creo que fue lanzado en los 90. Es una forma de escribir un, una, un solo archivo en donde uno diga: este proyecto se hace, para hacer build de este proyecto se hace de esta forma, y ese archivo CMake funciona en todas las plataformas. Entonces, en vez de estar administrando por separado
archivos Makefile y archivos de Visual Studio para cuando uno quería que su proyecto funcione en todas las plataformas, lo mejor es usar CMake. Si uno va a desarrollar solamente para Linux y va a decir a mí no me importa otra plataforma, con archivos Make está bien, pero uno nunca sabe después cuando uno quiere extender el uso de su plataforma a otras, el uso de su proyecto a otras plataformas. Entonces CMake es una de las mejores opciones. Y Conan es un administrador de dependencias, como puede ser pip, como puede ser npm o cargo en Rust. Básicamente, nuestro proyecto tiene dependencias, librerías externas, frameworks, cosas que no hemos escrito nosotros, pero queremos usarlas. Y esas dependencias tienen distintas versiones. Entonces, Conan administra eso por nosotros. Tiene una buena comunicación con CMake. Conan y CMake se llevan muy bien. eh, y nos facilita esa administración. En vez de nosotros, anteriormente uno se descargaba las dependencias, las descomprimía, las compilaba, las instalaba en nuestra máquina y, y uno desde los proyectos apuntaba a los header files o a las librerías que estaban distribuidas en nuestro sistema. Y por eso trae algunas complicaciones. Administra todo eso por nosotros. Entonces, voy a... Yo estoy usando una imagen Docker. No es necesario para ustedes, porque aquí tengo la versión 12 de GCC que mencionábamos antes. GCC versión 12. Y con esto vamos a estar compilando. Y lo que voy a necesitar acá es Conan, CMake, ya están instalados. Después voy a dejar una pequeña guía de cómo instalar CMake en general dependiendo de su sistema operativo, pero Conan se instala de esta forma. Conan install, el proyecto Conan es un proyecto para buildear paquetes, o sea, administrador de dependencias, pero también sirve para buildear. Vamos a verlo, hace de todo, es una excelente herramienta eh, para buildear paquetes 6 y más, pero el proyecto Conan está escrito en Python. Entonces, para poder instalar Conan necesitamos Python. Entonces, para instalarlo es pip install Conan y vamos a usar con esto, estaría bien, pero --pre, lo que estamos instalando es la versión beta 2, que es la última de la versión 2. O sea, hay dos líneas, la versión 1 y la versión 2. Vamos a estar usando la línea 2, que hoy en día está en beta, pero está muy pronto a ser lanzada. Entonces, eso se hace con --pre. Entonces, tenemos este proyecto que está vacío. Vamos a usar un comando Conan new, que es un comando Conan que nos permite crear un nuevo proyecto C++. O sea, Conan, además de administrar dependencias, también nos simplifica el creado del esqueleto del proyecto básico C++. Entonces se hace con el comando new. Conan 2.0 lo estoy aprendiendo con ustedes en este curso. Así que yo soy usuario de Conan 1.0, pero en Conan 2.0 han cambiado bastantes cosas, así que sepan disculpar. Conan New, como decimos, nos crea un esqueleto de proyecto y hay que hacer un template. Y los templates disponibles están descritos aquí. CMake lib, CMake exe, meson lib, meson exe, msbuild, etc. Nosotros vamos a usar CMake exe. ¿Por qué? Porque vamos a usar CMake, como dijimos. Estos otros listados aquí son herramientas similares a CMake.
pero CMake es la más popular y se puede decir que es el estándar de facto en C y C++. Y entre CMake tenemos CMake Live y CMake Exe. CMake Live es un template de Conan que permite generar un proyecto cuando uno quiere desarrollar una librería. Una librería es un componente de código que va a ser reutilizado por otro componente, pero nosotros queremos, no vamos a desarrollar una librería, sino un ejecutable final. Un ejecutable es un código, es cualquier comando que se puede ejecutar en el sistema operativo. Entonces vamos a usar con el new este comando, command new cmakeexe, definimos un nombre del proyecto que se va a llamar Node y definimos la versión 1.0 por lo menos. Con esto aquí Conan nos dice que creó estos archivos. Entonces si volvemos al proyecto, al Visual Studio Code, vamos a ver los dos archivos que teníamos, que era la licencia de README y otros archivos más. Nos creó la carpeta src, donde nos puso un archivo main.cpp, que es la entrada de nuestro programa, la famosa función main de C y C++, en la cual se llama una función node que está definida este node.h. Está declarada, perdón, este node.h. Recuerden que en C y C++ tenemos header files y archivos C o C++, que se suele llamar translation units en la jerga. Y acá está la definición, o sea, a esto se le suele llamar declaración de la función y a esto definición, que es el cuerpo de la función, que en este caso es una función node que se llama node porque es el nombre del proyecto que le dijimos a Conan que ponga, entonces usó node por todos lados, pero esto es un código de ejemplo que Conan pone, que los desarrolladores de Conan quisieron poner como, como modelo. Es quizá un poco controversial. Básicamente lo que hace es usar el preprocesador de C, C++, y hace preguntas sobre plataformas, si el proyecto fue compilado en modo de vago de release, arquitectura, si es arquitectura x86, 64 bits, 32 bits, versión de compilador, son sistemas, etcétera. Imprime algunas cosas en pantalla. Esto no es relevante, esto lo vamos a borrar, pero es para mostrarles un poco esto. Después nos creó dos archivos interesantes, uno es el cmake.exe, como decíamos, el cmakelist.txt, como les decía antes, vamos a usar el componente este o la tool esta llamada cmake, que sirve para hacer building de proyectos en distintas plataformas. Entonces, este archivo cmakelist.txt describe cómo hacer build de este proyecto en un lenguaje particular de CMake, es un lenguaje de ellos, donde se dice, este es un proyecto que se llama Node y el lenguaje a usar es CXX, que es C++. Y después dice, este proyecto va a buildar un ejecutable que se llama Node y está compuesto por dos archivos CPP. src node cpp y src main cpp. El punto H no está descrito acá. En realidad el compilador solamente buildea los CPPs y el punto H está incluido aquí y aquí. Pero lo importante para el compilador es compilar estos dos. Uno podría llamar al compilador por separado y hacer ya compilar un archivo, después compilar otro y después linkear ambos. Pero lo que hace CMake, en este caso tenemos dos archivos, sería fácil hacerlo, pero lo que hace CMake, cuando esto tengas decenas, docenas, cientos, miles de archivos, esto ya es inmanejable, compilar todo por separado, uno tendría que hacer un script para hacerlo. Bueno, CMake es básicamente eso, scripting que sabe cómo compilar nuestro archivo. Y después tenemos el conanfile.py, que es lo que en la jerga Conan se llama receta. Conan
Imagínense, Conan es una tool por arriba de CMake. Conan utiliza CMake. Entonces se basa en CMake para hacer algunas partes, pero Conan resuelve otras. Entonces en Conan también se dice, este proyecto se llama Node, la versión es 1.0 y el tipo de paquete es una aplicación, que es básicamente un ejecutable. Podría haber sido una librería. Tenemos acá una optional metadata que vamos a completar. Licencia, esto es opcional, pero vamos a ponerlo licencia MIT, autor, me voy a poner a mí. URL del proyecto, GitHub, opción, tags. Bueno, algunos tags. Como le decíamos antes, como le decía antes, Conan tiene recetas. Las recetas, hay un tipo de receta simple que se escribe en un archivo TXT, conanfile.txt, y hay otra opción de escribir recetas más complejas en que se escribe usando el lenguaje Python. Lo bueno de Python es que permite realizar recetas muy flexibles, ya que Python directamente es un lenguaje de propósito general y tuning completo, o sea, prácticamente se puede hacer lo que querramos en esta receta. Conan nos da la estructura, que es una serie de métodos y algunas cositas que tenemos que respetar, pero después aquí uno puede hacer lo que quiera. Pero vamos a mantenerlo simple. Como dijimos, todo esto era optional. Esto es información del paquete, información opcional, información sobre el binario. Para poder generar un binario, uno necesita una serie de parámetros o variables que básicamente son el sistema operativo o ese operating system, el compilador, el build type y la arquitectura. La arquitectura es básicamente para qué procesador estamos haciendo este build. O sea, un build en C y en C++ no puede funcionar en cualquier procesador. Un build hecho para un procesador Intel, es más probable que no funcione. No va a funcionar en un procesador ARM. Con, con- con arquitectura se refiere no al procesador específico, por ejemplo, un procesador AMD o un Intel, los dos respetan la misma arquitectura, que es x86 o 8086. Hay diferentes variantes de la arquitectura 80 y 86, pero hoy en día podemos estar usando básicamente, hoy en día las dos más populares son Intel y ARM, por todo lo que es mobile y los nuevos procesadores de Apple, de las Mac. Y Intel lo tenemos básicamente en dos versiones, 32 bits o 64 bits. La más popular es 64 bits ya hace años. Build type en C y en C++, básicamente una utiliza dos tipos de building. Uno es el release. El build type hay básicamente dos opciones, debug y release. Debug es lo que usamos los desarrolladores cuando queremos un ejecutable que sea, en el cual sea posible que sea debugueado utilizando utilizando debuggers, valga la redundancia. Cuando nosotros tenemos un error en nuestro código, queremos debuguearlo paso a paso, ir siguiendo línea a línea para encontrar el error. Un, un ejecutable para poder ser debugueado necesita cierta información que debe ser suministrada al debugger. No cualquier ejecutable puede ser debugueado de forma fácil por un debugger. El debugger necesita información sobre los símbolos. Símbolos son prácticamente los nombres de las variables, los nombres de las funciones, los nombres de los métodos, de las clases, etc. Y además que no sean aplicadas ciertas optimizaciones que
confunden un poco el debugger. Entonces, en general, uno puede llegar a trabajar en modo debug y cuando el programa está estable eh, o lo vamos probando en nuestra compu, lanzarlo en modo release. Cuando uno ejecuta un programa que en general uno se baja de internet, esa, un programa C o C++, está compilado en modo release, que es sin símbolos, porque a la computadora no le importan los nombres, las funciones, las variables de nada de esto. La computadora ejecuta código, operaciones y con el mayor grado de optimizaciones posible. Optimizaciones es cierto trabajo que hace el compilador para que el código corra de forma más eficiente, más rápido. Entonces, básicamente está resumido, son un montón de optimizaciones distintas que están resumidas en un gran nombre que se llama release. Optimicemos este binario, que corra rápido. El debug no importa, el modo debug no importa que corra tan rápido, sino que sea más amigable para nosotros encontrar errores. El compilador, un binario puede estar eh, compilado con diferentes compiladores, eso lo hace distinto. Y en general los compiladores vienen acompañados con librerías, porque C++, por ejemplo, C es lo mismo. C++ está compuesto por básicamente dos cosas. El lenguaje, que es la sintaxis, los keywords, la semántica, y después la librería estándar. Por ejemplo, en C, printf, la famosa printf. Printf no es parte del lenguaje, sino es una librería que uno incluye, pero es la librería estándar. La librería estándar es la librería que viene medio cerrada ahí con el lenguaje, que viene acompañada. Entonces los compiladores traen las dos cosas. Una forma, entienden el lenguaje, pero también vienen acompañados con la librería estándar. La librería estándar es código, entonces si yo en un proyecto estoy usando una librería estándar y lo quiero ejecutar en una máquina donde está instalada otra librería estándar, es muy probable que tengamos conflictos si eso no funciona. Por eso incluyen al compilador como parte del, del binario. No es tan así el compilador, sino qué librería estándar está usando. Y el sistema operativo es la última de las grandes cuatro variables que tenemos para identificar un binario. Si un binario es compatible con mi computadora o no. Si yo estoy compilando Windows, Windows tiene un formato de archivo, un formato de ejecutable que no puede ser ejecutado en Linux, al menos que Linux lo permite. Y bueno, sí, hay algunos emuladores que lo permiten, pero emuladores que lo permiten, pero básicamente un binario compilado en un sistema operativo solamente puede ser ejecutado en el sistema operativo. Linux en Linux, Mac en Mac, Windows en Windows. Entonces, Conan necesita saber, porque Conan administra los binarios y tiene un repositorio central en donde pueden subir, donde ustedes pueden subir los binarios y donde nuestras dependencias también van a estar subidas. Entonces, para evitar compilar localmente en nuestra máquina todas las dependencias, Conan tiene este caché o este repositorio de binarios en el cual nos evita tiempo de compilación. Y esto lo vamos a ver mejor con un ejemplo, ¿no? Pero nos evita tiempo de compilación y cuando existe un binario que es compatible con nuestra plataforma son estas cuatro variables, Conan puede descargar un binario compatible. Siempre hablando de las dependencias, ¿no? O sea, tenemos dos cosas acá. Tenemos nuestro proyecto, que es este, que se llama Node, y después tenemos las dependencias de Node, que acá no están descritas. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Ah, y en este último, no, bueno, no es el último, en Export Sources, se dice, bueno, ¿de qué está compuesto los fuentes o los sources de nuestro proyecto?
Hoy en día está compuesto de dos cosas, el CMake.txt, que es todo lo que no es el de Conan, ¿no? O sea, Conan sabe que la receta Conan está implícitamente incluida. Pero además le tenemos que decir a Conan qué tenemos que incluir para que esto pueda ser buildeado en otra máquina. ¿Qué se necesita? El cmakelist.txt y todo el contenido de la carpeta de SRC. Y después algunos métodos que Conan tiene para poder generar nuestro paquete. Vamos a ver a Conan en acción, pero antes vamos a vamos a hacer, vamos a agregar esto. Vamos a crear un branch nuevo, step 0. Y vamos a hacer un commit. A ver si me permite hacer push. Estaba dentro del Docker. Ahí no puedo dar push. El Docker, como decía, lo necesito porque acá tengo el compilador. Entonces ya tenemos push de esto. Vamos a ponerlo como step 0. Y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar este comando. Conan create. Punto. Estamos diciendo Conan create es un comando que hace muchas cosas, todo en uno. Y punto es para decirle, acá hay un Conan, hay una receta Conan, está en este directorio. Buscala. Si yo hago acá, en otro directorio, Conan create punto, va a decir, en este directorio no encontré ninguna receta Conan, ningún conanfile.py. Pero si lo hago aquí, va a encontrar la receta y va a ejecutar una serie de acciones. Primero, identificar las fuentes, copiarlos, exportarlos, crear un paquete, identificar un perfil. Un perfil es el perfil de la plataforma, de la máquina. Settings, como dijimos, arquitectura x86-64, que es la arquitectura Intel de 64 bits. Build type de release. Compilador GCC y algunas cositas. GCC versión 12 y después mencionaremos estas otras. Sistema operativo Linux. Entonces, el building que hizo, el binario que está por hacer, tiene estas características. Entonces, es una metadata, es una información que Conan necesita para saber si un binario son compatibles. El grafo de dependencias, en este caso, nuestra dependencia es nuestro propio proyecto, que es Node versión 1.0, no usamos ninguna otra cosa. Y algunos hashes o identificadores que crea Conan. Estos no los entiendo porque están relacionados con la versión 2.0, pero ya lo vamos a ver más adelante. Luego Conan, de hacer todo eso, hace la descarga de binarios y el building. El building es el building de este proyecto, que es
La descarga de lo que tenga que descargar, que puede ser binarios o fuentes para generar binarios. Y si es necesario, va a buildear nuestras dependencias. Y en este caso, como nuestra dependencia, como nuestro proyecto no es una dependencia, sino es el proyecto que queremos buildear, sí tiene que buildear esta dependencia. Perdón la redundancia, ¿no? Para hacerlo va a llamar a CMake y va a invocar este comando que está acá. CMake command, lo escribe aquí, lo ejecuta y este output que vemos acá es el output típico de CMake, que termina aquí, que es todo esto. Si uno ejecutara, si uno se remontara a las épocas donde Conan no existiría, uno invocaría CMake directamente. Uno se encargaría de instalar las dependencias y CMake ejecutaría esto y básicamente CMake hace algún trabajo y después buildea nuestro archivo src node.cpp que habíamos visto aquí y después buildea nuestro main.cpp que habíamos visto aquí y después hace el linking de esos dos, el resultado del building de esos dos archivos en un ejecutable llamado node. Aquí si me termina el trabajo y este output es de Conan otra vez diciendo el comando CMake fue exitoso y CMake Conan genera un paquete con el binario resultante. Mete todo, mete el fuente, los archivos fuentes que nosotros definimos aquí y mete el binario resultado después del resultante luego de la compilación usando CMake. Y después lo último que hace es ejecuta el testing package. El testing package está definido aquí, que básicamente es otra receta Conan en la que decimos cómo queremos testear nuestro paquete una vez buildeado. Y en el método test básicamente se le está diciendo ejecutar un programa que se llama Node. Entonces Conan, con eso que nosotros le informamos, ejecuta algo que se llama Node y esto que está aquí es el resultado de la ejecución de Node. Es lo que imprime Node. Hello World Release. Vamos a ver código de Node. Hello World Release o debug. Como fue compilado en modo release, va a decir Hello World Release. Y eso, el programa es una información de cómo está compilado, es una información que el compilador sí la sabe y el programa puede hacer uso de esa información. X8664 define, que es esto no se ejecutó porque son otras arquitecturas. Entonces el compilador, el procesador de C es como si cuando esto va a ser compilado pasa estas flags o macros al compilador y el compilador básicamente lo que hace es, o el preprocesador, elimina lo que no corresponde. Es como una pasada previa en la que hace esto, dice esto no lo conozco, esto no lo tengo, esto no está definido, esto no está definido, este sí está definido. Intercompiler no está definido, no es un compilador C, el GNU-C sí, porque estamos hablando de GCC. GCC significa GNU-C Compiler. Empezó con un compilador C. Esto sí está definido. Esto no está definido porque es Clang. Y no tenemos Clang, tampoco tenemos Apple Build Version. Y Subsystems, yo creería que no. Entonces lo que hace el preprocesador es eso. Y es como que reduce nuestro código a esto y reemplaza lo que tiene que reemplazar aquí. Entonces básicamente lo que hace es eso.
Vamos a volver al código como estaba. Y vamos a volver a compilar, pero vamos a pasarle un setting. La forma de pasarle un setting al Conan Create es -s, build-type igual debug. Entonces va a compilar en modo debug. La generación del paquete es otro paquete totalmente distinto y cuando lo corre, hello world debug. Alguna otra cosita que podemos cambiar es esto. Esta es la versión de C++. Si bien nosotros dijimos que vamos a usar C++20, acá por defecto, el profile por defecto es que use C++17. GNU 17 significa el estándar el estándar C++17 retocado por GNU, tiene algunas extensiones más, algunas diferencias. Y acá dice, entonces en esta macro dice que va a estar usando C++. Esta es la forma de identificar C++17. Pero si nosotros hacemos esto, setting, en vez de build type, vamos a volver a... Si no ponemos nada por defecto es... Cuando uno no pone nada por defecto es lo que son los settings del profile, que es modo release. Pero si uno establece setting, perdón, vamos a copiar esto acá, compiler estándar igual C++20, no le gustó, porque no es C++20, compiler CPP estándar, y acá están todas las opciones, me dice que no es un valid setting, los valid settings es 98, GNU 98, o sea 98 es el estándar, que los que son GNU son las variantes, 11, GNU 11, 14, GNU 14, entonces lo que tengo que poner acá es 20, y fíjense, este es nuestro profile, y nuestro build se va a estar haciendo con esto, con C++20. Miren el resultado nuestro. Ejecutable C++ 2020-02. Antes decía, se borró esto, bueno, por defecto, 2017-03. Entonces, en vez de nosotros estar diciéndole esto a mano, pasarle al Conan Create, nosotros esto podemos modificarlo aquí en el Conan File. Vamos a ver. Estamos llegando a los 45 minutos y no lo quiero hacer más largo. Así que vamos a dejarlo aquí por este episodio y, y retomaremos la semana que viene o en el próximo episodio. No sabemos con qué frecuencia van a ser lanzados. Eh, por ahora no hemos tocado nada de lo que es un nodo, pero tenemos que mostrar cómo generar un proyecto C++ moderno usando C++20, CMake y Conan, que es la forma actual de hacer un proyecto C++. Y bueno, tenemos que conocer algunas cositas primero, porque vamos a tener que instalar algunas dependencias. Bueno, sé que esto es aburrido la primera parte, pero esto va a ir tomando forma con el tiempo. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio.